todas, todes y todos muy contentos de estar aquí. No se imaginan lo que extrañé de estos encuentros. Como ayer un abogado a quien yo aprecio mucho, el doctor Alejandro Rúa, decía por Twitter: Comodoro Pi le va a querer prohibir volver de Cuba. Pero acá está, hoy toca a Cristina en La Plata. ¿Qué es La Plata para vos? ¿Qué te despierta estar acá? Ay, me despierta cosas muy fuertes. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Hola, La Plata. La Plata es el lugar donde nací. Es el lugar donde nos conocimos. Es el lugar donde me pasaron las cosas más lindas y también más feas, qué sé yo. A mí me cuesta venir a La Plata, Marcelo, porque cada lugar me recuerda gente que no está. Ay, vamos a cambiar. Hablemos de algo que Sí. es inequívocamente bello. Esta es la primera presentación en público de Cristina después de las PASO. Qué momentazo, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo viviste ese domingo? Bueno, la verdad que ese domingo fue un domingo muy especial. Todavía me duran las sensaciones ambivalentes. Fueron cosas, viste que yo elegí, vieron, yo hagan de cuenta que ustedes no están, porque a mí me gusta hablar con él y de todos, bueno, más o menos, qué sé yo, no sé. Lo hacemos así, es más íntimo. Bueno, vos sabés que, viste que yo decidí quedarme en Santa Cruz, en Río Gallegos. Nosotros sabíamos que íbamos a ganar, pero no por la diferencia de votos que lo hicimos. Esta es la realidad, ¿no? Pero te voy a decir, pese que, como yo no creo en las encuestas, nunca las creí, o sea, el que era fanático de las encuestas era Néstor, Máximo también, mira muchas encuestas, yo no creo mucho en las encuestas, la verdad. Y nos habían dado los últimos días encuestas presenciales, no IBR, no las telefónicas, que nos daban números importantes de 2 dígitos, y la verdad que me lo decía Alberto y yo mucho no le quería, no le quería creer a los que le habían dado las encuestas, esta es la verdad. Y la última encuesta la única encuesta que yo estuve fue una que hizo la CELAG y que nos la explicaron en el Patria. Estaba Alberto y estaban... Alberto ese día justo no pudo ir. Estaban otros compañeros y hablaban de una ventaja de 9 puntos en La Nación y 10 para Axel en la provincia. Y la verdad que parecía bueno, pero bueno, como no creía mucho, ahí estábamos. Lo cierto es que sabíamos, sí, era claro porque se notaba en el aire, se notaba en la calle, más allá de las encuestas se palpa el aire, el clima, pero bueno, la verdad que fueron diferencias muy importantes que además se acrecentaron en el escrutinio definitivo. Y la verdad que me quise quedar sola ese día allá en Gallegos hasta las 9, a las 9:30 me fui a la casa de Alicia para esperar ya los cómputos de la provincia. Y me acuerdo que habíamos estado en contacto toda la tarde con Alberto, me había pasado los bocas de urnas que nos daban una diferencia de más de 2 dígitos.
Y a eso de las 8:30, más o menos 8:30 de la noche, me llama Máximo y me dice, te paso con Alberto, que te va a dar los números de las mesas testigos. Nosotros teníamos un sistema de mesas testigos que realmente fue preciso y exacto, Axel, fue impresionante. Y cuando me dieron los resultados fue muy fuerte. Y la sensación que aún todavía hoy tengo es ambivalente. Por un lado, obviamente, la alegría, el poder concretar la esperanza de tanta gente, de poder cambiar esto que estamos viviendo tan feo, de alegría, pero al mismo tiempo, y esto tal vez sea algo muy, muy particular, ¿no? Muy que lo siento, pero la verdad que si no lo digo sería una hipócrita, pero yo también siento como que con todo esto que estamos viviendo, esta realidad tan terrible, me pregunto por qué estos 4 años que perdimos de esta manera. Es una cosa mía, porque ¿qué siento yo? A ver, cuando yo me fui de presidenta de este país, de este bendito país, ese 9 de mayo en la plaza, habíamos dejado un país con problemas, estaba la inflación, que no habíamos podido dominarla, pero había problemas que ya estaban resueltos. Fueron 12 años y medio de pagar y pagar deuda, porque además pagábamos toda la deuda de otros gobiernos anteriores. Para que te des una idea, vos sos escritor y no te dedicas a estas cosas, pero yo pagué, nosotros pagamos en el 2012 el Corralito, por ejemplo, el Bodén 12, famoso, el Corralito de Cavallo, de Sturzenegger y demás, lo pagamos en el 2012. Néstor pagó el Fondo Monetario Internacional en el 2005. Vos imaginate, para que te des una idea, el fondo se instaló en el país en el 57, después que lo derrocaron a Perón, porque Perón tampoco lo quería. Se instaló en el 57 y del 57 al 2005, que Néstor paga la deuda total, transcurren 47 años. Y en 47 años, con sucesivos stand-by y waiver y prórrogas y demás, habíamos acumulado una deuda de 9.000 millones y pico, casi 10.000 millones de dólares que Néstor pagó. El pueblo argentino, a través de su presidente Néstor, pagó cash. Y vos fíjate que ahora, en menos de 4 años, estamos de vuelta con el fondo y con 57.000 millones de deuda. Cuando me fui habíamos dejado prácticamente en una condición inmejorable en materia de deuda a la República Argentina, porque solamente el 13% era exigible en moneda, el 13% del PBI en moneda extranjera. En fin, habíamos encaminado el tema de la industrialización, la desocupación, llegaba el último trimestre que medimos fue del 5.9, ¿no, Axel? 5.9. Entonces, dejamos un país con problemas porque, como siempre digo, siempre hay problemas, solamente los muertos no tienen problemas. Pero era un país que estaba encaminado, que había que corregir cosas, seguramente que sí, mejorar otras también, pero estaba encaminado. Y de repente entonces, después de 8 años de presidenta, después de haberlo acompañado a Néstor, después de todo lo que me tocó vivir y pasar, en apenas 3 años y pico volver y que todo esté infinitamente terrible, cambiado, peor, casi inmanejable como estamos viviendo, y que además nosotros que nos pasamos pagando la deuda de otros, las actuales autoridades nos digan que lo que está pasando es por los populistas que vienen, la verdad, que yo digo, no, un poco de decoro por lo menos cuando se habla, ¿no? Porque es cierto, nos pasamos pagando deuda de otros y los que endeudaron de vuelta al país, que son los mismos que lo habían endeudado antes, que endeudado anteriormente, que lo habían endeudado de siempre, dicen que los mercados pasa esto porque ganamos nosotros las elecciones, no. El resultado de las PASO, los dos resultados, los resultados de lo que está pasando en la economía y los resultados de las PASO son el resultado de las políticas que llevó a cabo adelante este gobierno desde el 10 de diciembre del 2015. Nunca hubiera sucedido esto. Tal vez ni nosotros hubiéramos ganado las elecciones, ellos seguramente, si hubieran hecho las cosas bien, hubieran sido reelectos. Entonces, lo que a mí me pasa es esta sensación ambivalente, ¿no?
Y también una reflexión, ¿no? Así en voz alta para que después de todo también sepamos que unas elecciones se pierden y se ganan. Yo me acuerdo cuando Néstor, que había sacado al país del infierno, que le había pagado al Fondo Monetario Internacional, el tipo que junto a otros dirigentes latinoamericanos había dicho no al ALCA en Mar del Plata, el que había empezado todo el proceso de industrialización y lo habíamos continuado, y mejora del salario, jubilados. Ese dirigente fue derrotado por 2 puntos en las elecciones del 2009 por un candidato de papel, y sin embargo al otro día salió a trabajar y a construir de vuelta sin echar las culpas a nadie. Y menos aún de agarrársela, yo era presidenta, y menos aún de agarrársela con la gente y provocar medidas que hagan daño a la sociedad. ¿Te imaginás? En el 2009 estábamos con los coletazos brutales de la crisis global del 2008. Se había caído la economía del mundo. El año anterior había caído Lehman Brothers, en fin, todo lo que sabemos que pasó en el mundo en la crisis del 2008, que fue la más grande después de la del 30. Y no se nos ocurrió decir, lo votaste a fulanito, ahora vas a ver, ¿viste? Te voy a subir el dólar, te voy a hacer tal cosa, te voy a hacer tal otra. No, eso no se hace. Esas cosas no se le hacen a la sociedad, no se hacen a la gente, no es de buen ser humano. Es más allá de buen dirigente o mal presidente. Es de mal ser humano hacer esas cosas a la sociedad. No se hacen esas cosas. Y sin ir más lejos, en el 2015, en el 2015 perdimos la elección presidencial por 1,5 puntos. Y además de eso, yo me acuerdo cómo fue todo el episodio, y me acuerdo que nuestro candidato le hicieron creer a las 7:30 de la tarde que como perdíamos por 12 puntos, era bueno que en ese momento le dijeron que íbamos perdiendo por 7 u 8 puntos, que saliera a reconocer la derrota antes de que fuera mayor la diferencia, y los videograf. ¿Te suena eso de no querer salir a hablar con los videograf? Sí. De quiénes son las ideas, ¿no? Dijeran que habíamos perdido por más, y terminamos perdiendo por 1,5 puntos. ¿Algunos lo escucharon decir a nuestro candidato, o a mí, o a cualquier otro dirigente importante, que había habido fraude, que nos habían engañado, que nos habían mentido? No, porque hay que ser responsable en la vida. Hay que tener responsabilidad. Cuando la gente te confiere el honor de que la representes, tenés que tener mucha responsabilidad. Así que bueno, nada. Me preguntaste qué opinaba de las elecciones. Bueno, ahí está, eso es lo que opino. Hablabas... Las elecciones y un poquito más era, pero bueno, no importa. Hablabas de esta ambivalencia que te hacía sentir a partir de la pregunta de cómo es posible que haya llegado esta gente y que haya hecho esto en estos 4 años, ¿no? Digo, hay un capítulo Sinceramente, de tu libro, que se llama Una yegua en el gobierno, donde ahí, hablando de la formidable manipulación que le dio de qué hablar y de qué pensar a tanta gente durante tanto tiempo, recordar las cosas que se te achacaban, ¿no? O sea, recordar las tapas de la revista Noticias en la que decían que eras bipolar, la que decía que estabas bajo tratamiento psiquiátrico, la que te ponía representando un orgasmo. Y sin embargo, si alguien puede desmentirlo, que lo haga. Digo, yo nunca te he visto de otra manera que perfectamente compuesta, serena y articulada, que es mucho más de lo que puedo decir de cierta gente, como diría la escritora Lorrie Moore, que está por venir ahora a nuestro país. Esa cosa de vincular lo femenino con lo inestable.
Y sin embargo, si vamos a hablar de inestabilidad, digo, yo nunca he visto una cosa más inestable que el machirulo que tenemos de presidente ahora, ¿no? Estuvo en Rosario el 20 de junio, aquel día que presentamos Sinceramente ahí también, y le estaba gritando a los chicos porque estaba indignado por la incidencia del costo del transporte en el precio del limón. Después se puso a llorar con helada virginal, después no se inunda más. Lo que vos mencionabas recién, digo, al otro día de las PASO, lo que hizo, eso que era prácticamente decir jódanse y aprendan a votar bien, a los 2 días que estaba leyendo en el teleprompter parecía más tranquilo. Pero vos te imaginás, digo, esa excusa de decir, discúlpenme porque no había dormido bien ese día y estaba medio rayado. ¿Te imaginas si vos en algún momento decías, no, lo que pasa es que no dormí bien porque me quedé viendo el final de Game of Thrones y me rayó porque no me gusta el final? ¿Te imaginas lo que te hubiesen dicho? Digo, y no les hubieran alcanzado las tapas, creo que todavía estarían editando alguna. Pero vos sabés que este es un poco que en todo el libro hablamos de esto, lo que vos hablás, ¿no? Del rol de los medios de comunicación en la incidencia en la sociedad, en la vida de la sociedad, y también de la democracia, yo diría. Vos sabés que, y esto lo describimos en el libro, y vinculado con estos últimos 4 años y nuestros 12 años de gobierno, 2 años y medio, sobre todo los 8 que me tocaron a mí como presidenta. Con Néstor eran un poquito más buenos. No sé por qué será, pero bueno, pero conmigo eran un poquito bastante más malos. Pero la verdad es que siempre me pregunto si no hubiera habido ese periodismo de guerra, y digo periodismo de guerra que no lo digo yo, lo dijo un conocido, y ya que estamos acá en la Facultad de Periodismo, vamos a hacer un poco. Mañana dicen, Cristina volvió a atacar a los medios, entonces no. Simplemente analizar un poco el rol, en qué pueden mejorarle la vida, la democracia a los medios y en qué pueden empeorársela, ¿no? Y yo me doy cuenta de cómo operaron sobre nosotros y qué provocaban también en nosotros. Ese ataque, ese periodismo de guerra, como definía Julio Blanc, lo que nos hicieron, y que él mismo lo condenaba y decía que estaba muy mal. Ese ataque permanente, esa permanente castigo, porque era un castigo más que un análisis o una crítica, generó en nosotros también una crispación, un enojo natural, porque cuando vos te sentís atacado, respondés, y cuando respondés, por ahí no lo haces del mejor modo, con los mejores moditos, haces con el dedito, si bien yo nunca dije nada, pero bueno, por ahí generás esa cosa de crispación, de enojo, ¿por qué? Porque estás siendo atacado y entonces de repente ya cualquier crítica que te hacen, aún por ahí una que tenía razón en hacerte nada, vos te enojas igual porque ya lo ves como parte de un ataque porque estás en constante defensa. Una persona que es atacada es como alguien que es golpeado y golpeado y golpeado. Está en permanente defensa y cuando puede contraataca. Y eso también nos hizo mal a nosotros, ¿no? Por una parte nos obligó a redoblar, trabajar, a anunciar todo lo que hacíamos, a seguir insistiendo en nuestras políticas porque decíamos que eran inclusivas y a discutir y disputar sentido común, pero en un tono de cierto grado de enojo o de crispación que no era bueno, porque genera cosas. Pero pensando, eso es una cosa que también pensé mucho cuando estuve allá en Río Gallegos sola esa tarde, porque cuando estás en el búnker están todos festejando, saltando, ¿viste? Nadie. Pero yo pensaba, esta gente, si en lugar de tener una prensa que fuera blindaje sobre ellos, que hacían un zafarrancho y decían, pero qué bien lo que están haciendo, mirá qué divino, todo tan excesivo, tal vez no hubieran hecho tantas cosas. Si, por ejemplo, yo le doy un ejemplo concreto, si cuando empezaron con esos tarifazos brutales, cuando hicieron el primer tarifazo, bueno, está bien, había que reacomodar las tarifas según los medios de comunicación, bueno, las reacomodaron cuando dieron el primer tarifazo, pero cuando dieron el segundo,
tendrían que haber dicho, bueno, no, esperen un poquito. Y cuando dieron el tercero tendrían que haber sacado titulares catástrofe y llamado al caceroleo como nos hacían a nosotros. Sin embargo, no. Y eso también les hizo mal a ellos como dirigente y como gobierno. Porque por eso también la reacción de sorpresa frente al voto popular. Porque yo le decía a Alberto, mira Alberto, si vos sos un ciudadano común, no como nosotros, que estamos enchufados, que somos militantes, que estamos al tanto, que leemos, que esto y que lo otro. Si vos sos un tipo que pasa por el puesto de revistas y no, página 11 a mí no me gusta, me llevo Clarín, no me llevo La Nación. La televisión no pone C5N. Si vos no ponías C5N o no comprabas página 12, estaba todo bien en la Argentina. Era toda una maravilla. Esto genera un microclima también en dirigentes, y entonces creo que también eso que tal vez hayan pensado que les servía porque no tenían medios que los criticaran o que les señalaran las cosas, yo creo que finalmente también los terminó perjudicando. Y entonces uno se plantea frente a eso, ¿qué deberían, a mi criterio? Y esto no es que quiera decir lo que tengan que hacer los medios, ni mucho, ni los periodistas, ni nadie, nada más alejado de mis ideas, pero no para beneficio de tal o cual dirigente, o de tal o cual partido, o de tal o cual sector económico. Yo creo que para el sistema democrático, que funcionaran realmente como periodismo y como medios de comunicación. O sea, ni guerra como nos hicieron, ni tampoco socios como con este gobierno. Porque el periodismo no tiene que ni hacer la guerra ni ser socio de ningún gobierno, a mi criterio. Lo que tiene que hacer es desde su ideología, porque las hay, La Nación obviamente tiene su ideología y es importante cuando uno quiere saber qué piensa determinado sector, puede leer el diario y enterarse. Pero una cosa es representar los intereses de un sector que está bien y otra cosa es directamente mentir o inventar o hacer falsas noticias. Yo creo que todo eso enrareció el ambiente y creo que también generó ese clima de tanta confianza en que estaban cerca del triunfo y demás. Me parece, es un análisis que hice. Y te digo algo. Si tuviera que elegir entre que fueran como fueron con ellos o como fueron con nosotros, y bueno, mira, me quedo como fueron con nosotros porque nos obligaron a ser mejores de lo que podíamos. Revisando, volviendo al libro después de las mini vacaciones que nos tomamos obligados por las PASO, empecé a descubrir algunas cosas en las que no había reparado antes, ¿no? Una suerte de camino que no había percibido de esa manera las primeras veces que leí esos pasajes y esos hechos, ¿no? Empezando por aquel discurso en Comodoro Pi, bajo la lluvia, apenas habían pasado 4 meses de la asunción de Macri, cuando te llamaron para declarar ahí. Y ahí dijiste, digo, ya tu diagnóstico ya era tan claro como inclemente, ¿no? Dijiste, nunca he visto tantas calamidades producidas en 120 días. Ahora tendríamos que corregir y decir, nunca hemos visto, salvo en tiempos dictatoriales, nunca tantas calamidades en 1355 más o menos. Y entonces definiste o te acercaste a tratar de definir lo que estaba pasando con una frase así muy propia de escritor, de escritora, ¿no? Cristina, escritora. Dijiste, yo siento por un momento que el pasado nos ha atrapado nuevamente. Y ahí mencionaste también lo que, durante ese discurso, lo que habían sido las agresiones contra Irigoyen, básicamente contra lo que son los gobiernos de la causa popular, ¿no? Contra Irigoyen, contra Eva, contra Perón. Y ahí dijiste, ahora que escribo recordando mi discurso de aquel día, pienso que es cierto que la historia se repite. Creo que veía ya que detrás de esto que estaba pasando ahora había un proyecto que era el mismo proyecto de otros momentos, ¿no?
Pueden cambiar los nombres, podemos hablar de la Revolución Libertadora, podemos hablar del proceso de reorganización nacional, pero el proyecto político que está atrás siempre es exactamente igual, ¿no? Mira, yo recuerdo aquel acto bajo la lluvia, no tanto me sigue conmoviendo el amor de la gente de una manera impresionante. Ese día llovía y multitudes de gente mayor, jóvenes, mujeres, se movilizaron. Fue el 13 de abril del 2016, es cierto, hacía 4 meses apenas. Y sí, porque, a ver, los que además de experiencia histórica tenemos leída la historia también, podemos adivinar en determinadas medidas lo que viene. Y si uno mira las medidas de esos primeros 120 días, son exactamente las mismas medidas que se fueron repitiendo después durante los 3 años y medio. Lo que pasa es que en ese momento el aumento de tarifas, la devaluación, yo me acuerdo cuando, por ejemplo, fíjate, ¿qué dijo el entonces ministro de Economía cuando se produjo la devaluación esa de diciembre? Que como las cosas, o sea, la mercadería, los alimentos, la bebida, el combustible, etcétera, 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 tenían el precio del dólar blue, que era 15 pesos y no de 9,70 y pico, 9,74 lo habíamos dejado Axel, ¿no? 9,74, no, la devaluación nos iba a trasladar a los precios. Tuvieron... Claro, por eso lo dice un tipo que no entiende nada. Pero eso lo dice alguien que no comprende el carácter bimonetario de la economía argentina, que es algo más que la restricción externa que mencionan los economistas. Los economistas siempre nos dicen que tenemos un problema en todo proceso de desarrollo, ellos lo llaman populista, que es, en un momento dado surge la restricción externa. Y es cierto, pero además de eso, de la restricción externa, nosotros tenemos una economía bimonetaria, que es algo más grande. Es además de económica, una cuestión cultural, es más compleja, más compleja. Entonces, esa brutal devaluación que se tradujo en los precios, en la inflación, la gente la sorteó en el 2016 porque venían con un colchón muy grande de todo lo que había sido la gestión nuestra. La gente con nosotros podía ahorrar, mucha gente, mucha clase media ahorraba, mucha gente con lo que le sobraba del sueldo o lo ponía en un plazo fijo o compraba dólares y los ahorraba. Esto era un comportamiento bastante, digamos, difundido en los sectores medios, en las clases medias argentinas. La gente podía ahorrar, la clase media, y podía ahorrar hasta en dólares. No, algunos en la medida, algunos se comprarían $20, $30 y otros comprarían más, pero estas cosas la gente las podía hacer. Entonces, las primeras medidas que fueron devaluación, aumento de tarifa, abajo con la restricción de ingreso libre de capitales sin ningún tipo de garantía, todo eso se hizo. Eso se hizo en los primeros 4 meses y después se fue repitiendo y profundizando las devaluaciones, los tarifazos y bueno, y finalmente, y la apertura de la cuenta capital a morir de manera y pagando tasas del 50, al principio empezaron a pagar tasas del 40, en enero o febrero del año 2016 se pagaban tasas del 40 y pico %, y ahora estamos ya en el 85, ¿no? 85. Y bueno, esto es así, o sea, ¿por qué iba a dar un distinto resultado lo que se ha aplicado tantas veces en la República Argentina? Terminó con crisis brutales que termina soportando y pagando el pueblo. ¿Por qué iba a ser esta vez diferente? Está bien, la gente no tenía por qué presuponer que iban a seguir devaluando o iban a seguir con tarifazos, pero es una idea que se tiene acerca del Estado, es una idea que se tiene acerca del rol de la sociedad y en qué sociedad cada uno quiere vivir, ¿no? Pero bueno, entonces eso fue lo que... Y la persecución, obviamente. En todo proceso de esta naturaleza, para hacer estas cosas es necesario disciplinar a la sociedad y fundamentalmente disciplinar a las dirigencias para que ninguno se le ocurran ideas populistas, sobre todo a aquellos que están sentados en una banca o tienen poder.
Esto se veía. Y eso fue lo que yo dije. Es más, creo que, si mal no recuerdo, mencioné concretamente a las tarifas y al changuito del supermercado. Son dos puntos claves en cualquier sociedad. La factura de luz, de gas y poder llenar el chango del supermercado para comer bien. Algo que nunca estuvo ni en riesgo ni en disputa en la Argentina y mucho menos durante nuestra gestión, ¿no? Pero es llamativa esta cuestión, digo, porque por algo consiguieron venderle a la gente o convencer a la gente de que estas mismas recetas económicas, que eran las que padecimos los que tenemos cierta edad tantas veces, iban a resultar de otra manera, ¿no? Y uno piensa, digo, si empezás a ver por dónde van los ataques siempre al populismo, son siempre epiteliales, ¿no? Es como criticar, como si tuvieses un autazo, un Audi, y que te están criticando porque le colgaste un chupete del espejito. Verdaderamente, pues lo que critican es, ¿viste? El dedito, la cadena, las cadenas nacionales, el pelo, o hablan de corrupción, una corrupción que, o sea, ellos vendían como generalizada y se han pasado ya 10 años tratando de encontrar algo serio y desesperadamente y no han encontrado nada. Y esto te tira hacia el proyecto que representan, que es un proyecto de pasado, ¿no? Digo, muy claramente, el proyecto político de futuro no tiene nada. Cuando lo que los gobiernos de Néstor y tuyos lo que trataban era todo lo contrario, de sacarnos de este ciclo mortífero. Vos lo decís ahí también en el mismo capítulo, ¿no? Digo, la intención era sentar las bases de acumulación para evitar que cada 4 años los argentinos cambiemos el modelo económico, porque nadie puede vivir cambiando todo cada 4 años. Y ahí pedías acuerdos estratégicos para impedir el péndulo que termina frustrando todo. Sí. Bueno, eso creo que también lo propongo al final del libro, creo que está también en el último capítulo. La necesidad de sobre todo, yo creo que estamos con todas las dificultades, con todo lo que está pasando y lo que va a pasar. Creo que va a ser inevitable que todos los sectores económicos, todos los actores, se sienten a discutir en serio, porque nunca, es una oportunidad también esta, porque tampoco nunca se produjo en un lapso tan corto en democracia, porque vos acordate lo que pasó cuando viene el gobierno del presidente Alfonsín, bueno, venía de la dictadura, fueron 6 años, siempre, pero nunca hubo y nunca pudo instalarse. Yo creo que desde el derrocamiento de Perón en el 55 como un modelo industrial de movilidad social ascendente, hasta que nosotros llegamos en el 2003, no hubo otro modelo de acumulación como el que nosotros teníamos. Entonces, creo que mucha gente por ahí se acordaba lo que le contaban sus abuelos, sus familiares, lo que había sido el peronismo, pero no lo habían vivido. Pero acá hay una vivencia, pero no solamente de la sociedad de vivir mejor hace 4 años, sino de los sectores que deciden también en la Argentina. Porque es posible que algunos hayan ganado mucho ahora, pero ¿no sería mejor ganarlo siempre y no solamente pasar de empresas que valían, con nuestro gobierno, las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, valían mucho más de lo que valen ahora? Valían mucho más de lo que valen ahora. Está bien, habrán ganado algunos bancos mucha plata, pero ¿cómo les va a ir en los próximos tiempos si no quiero preanunciar nada? Entonces, esto es lo que digo, sentarse en un acuerdo estratégico para armar un modelo de sociedad que necesariamente tiene que ser de perfil industrial, que es el gran generador también de trabajo, que también tiene que ser...
y de ciencia, y de ciencia, y de ciencia y tecnología. Porque una industria que no incorpore ciencia y tecnología, al poco tiempo queda obsoleta y con imposibilidades de competir realmente. O sea, pero tiene que ser virtuoso todo y tiene que ser articulado. Y yo creo que estamos ante una oportunidad histórica, dadas las circunstancias, de poder hacerlo. Pero tiene que haber voluntad y tiene que haber reconocimiento. Porque yo te voy a decir algo, en honor, para mí sería muy fácil sacar leña del árbol caído, ¿no? A mí eso no me gusta. Lo charlábamos con Axel recién antes de ingresar. Bueno, él y yo pensamos exactamente lo mismo a ver, le echan la culpa a Macri de todo. Bueno, sí, algunas cosas sí, pero yo te voy a decir algo. Macri hizo lo que cada sector económico le pedía. Mirá, durante 12 años fui a la Bolsa de Comercio, 4 y medio acompañándola a Néstor y 8 como presidenta. En todas las reuniones anuales del aniversario de la Bolsa, la que a mí me gustaba mucho ir porque hablábamos y discutíamos y demás, nos pedían que eliminemos las restricciones al ingreso de capitales, que no haya ningún tipo de restricciones al ingreso del capital extranjero, porque querían convertirse en mercado emergente y no en mercado fronterizo como éramos, sin ningún tipo de anclaje durante 2 años como tenían con nosotros la obligación, para evitar que el ingreso de capitales especulativos que solo vienen a hacer plata y llevarse todo sin ningún tipo de inversión en extranjera directa, que es muy buena la inversión extranjera directa, pero no la especulación. Bueno, les hizo caso. Eliminó las restricciones y convirtió a la Argentina en una economía emergente. De los sectores productivos primarios le pedían la eliminación total de las retenciones y no tener que liquidar enseguida los dólares, las grandes exportadoras, y lo concedió. Le pedían que dejara libre importación. Una de las cosas que más nos criticaban, que no dejan importar todo lo que necesitamos los argentinos. Me acuerdo, ¿te acordás, Axel, cuando nos hicieron con los vasitos de Starbucks y con los tampones? Los tampones extranjeros. Bueno, y Macri permitió la libre importación de lo que se te ocurra. Terminamos consumiendo naranjas de Israel, manzanas de Chile, vinos de no sé dónde. O sea, y así te podías seguir enumerando todos y cada uno de los reclamos de los sectores económicos que nos hicieron a nosotros durante 12 años y medio y a los cuales, por supuesto, no accedíamos porque si no sabíamos cómo terminaba la historia. Y no es que yo critique que los sectores económicos demanden cosas. Está bien, porque para eso están. Cada uno demanda lo que le conviene. El problema es que cuando vos sos presidente no podés acceder a todo lo que te piden, sino tenés que articular los intereses pensando en el país, en las mayorías y en lo que le conviene también a esos sectores. Porque algún sector que pedía la libre importación de no sé qué cosa, después cuando le empezaron a importar tomates, latitas de tomates y demás, y se terminaron todos fundiendo, o por lo menos teniendo problemas económicos, este es el problema. Entonces yo creo que este es un gobierno que accedió a casi todas las demandas de los empresarios, te diría. Si tuviera que definirlo, lo definiría como un gobierno empresario, por lo menos en su política, y llevado a cabo por un empresario y accediendo a todas las políticas que le pidieron los empresarios. Y no es que sean malos, es que es natural que el que está dedicado a hacer dinero quiera cada vez hacer más dinero, pero no se dé cuenta. Es como la fábula de la gallina de los huevos de oro. ¿Vieron el que tenía la gallina de los huevos de oro y pensó que si la despanzurraba iba a ser más rico todavía? Un poco se produce esto en determinados sectores. Por eso digo que tampoco, el otro día, yo creo que lo escribí esto en el libro, en unas charlas que tenía con Axel, cuando digo que hablando con muchos empresarios, le comentaba a uno de ellos, a Axel, y decía, pero al final, yo cuando les criticaba las políticas a ustedes y demandaba determinadas cosas, me iba bien. Y ahora
que se llevan adelante todas las políticas que yo demandaba, me va para el tuje. Bueno, este es un poco el tema de la reflexión que tienen que hacer todos los sectores. Me parece que es hora. Durante el segundo de estos discursos que yo te mencionaba, el que diste en Arsenal en junio de 2017, ahí también tiraste una imagen que nos ayudó a empezar a armar el rompecabezas de lo que estaba pasando y quizás mucha gente no terminaba de entender, ¿no? Dijiste, no me parece justo que estemos sufriendo, nos están desorganizando la vida. Que era muy, muy gráfico, muy visual en el sentido de que uno se diera cuenta de que eso, claro, que tu vida estaba siendo interferida desde que abrías los ojos y por primera vez te planteabas si era necesario e imprescindible prender la luz, si tenías que bañarte con agua caliente, si tenías agua caliente, si tenías guita para cargar la sube. Y dijiste muy claramente ya entonces, insisto, mitad de año de 2017, hay que ponerles un límite. Yo me acordé de hay que ponerles un límite hace muy pocas semanas, ya después de las PASO, cuando todos fuimos testigos de estas noticias espantosas de este muchachón al que mataron de una patada en el pecho y de este señor de casi 70 años que murió mientras estaba tratando de llevarse un queso, aceite y un par de chocolatines. Sí. Y vos ahí, digamos que en la post de las PASO te habías mantenido en silencio, sentiste la necesidad de usar tu cuenta de Twitter, llamar la atención sobre estos dos hechos y dijiste, es demasiado. Sí. Vos sabés que a mí me impresionó muchísimo eso, que una persona de 68 años por... robar mira, me quedó fijo, medio kilo de queso, medio litro de aceite y 2 chocolatines. Me impresionó mucho y sí, creo que hay que ponerles un límite porque no se puede vivir en una sociedad en la que pasan esas cosas. Y lo que pasó en Arsenal aquella vez, yo siento eso, que han desorganizado la vida. La gente no estaba pensando cómo hacía con la factura, cuánto le llegaba la factura. La gente tenía su vida organizada. Cobraba el sueldo, primero tenía trabajo, fundamental, porque sin trabajo nadie puede tener la vida organizada. Primero tenían trabajo y bien remunerado, que les permitía por lo menos decir, bueno, con esto pago la luz, con esto pago el gas, esto para el supermercado, esto para la cuota del auto, o si no tengo auto, no sé, para la sube, para lo que fuere. La gente tenía su vida organizada, cada uno en su medida. El empresario tenía la vida organizada, sabía cuánto tenía que pagar de salario, sabía cuánto le llegaba la luz. El pyme tenía, los grandes empresarios también tenían la vida organizada, podían planificar inversiones, podían decir que iban a invertir, que no iban a invertir. Hoy nadie sabe, es más, estamos llegando a un momento, hoy lo leía en un artículo que a mí me hace acordar a otros momentos en que viví, porque además muchas cosas no las sé porque las leí, sino porque las viví, que es mucho más indeleble el rastro, y que en un mismo barrio, en una misma calle, en un almacén, una cosa puede estar a un precio y la misma cosa en la misma cuadra al doble. Eso es cuando se pierde el precio de las cosas. Cuando no hay precio en la economía, pasan estas cosas. Yo ya lo viví en otros momentos. Esto es desesperante, es absolutamente desesperante. Pero bueno, esto es lo que está pasando. Por eso aquella vez hablé del Frente, en el 16, el 13 de abril hablé del Frente, hablé de la desorganización de la vida en el 17. Sí, el otro día después de las PASO sentí, vos te habrás dado cuenta que me había llamado a absoluto silencio después de las PASO, pero la verdad que sentí la necesidad imperiosa cuando me estaba yendo para Cuba para ver a Florencia. Y cuando leí esa noticia en el trayecto entre la casa y Ezeiza, llegué y hice sacar la computadora para escribir porque sentí la imperiosa necesidad. Alguien tiene que decir, hay que denunciar esto, no se puede pasar como una noticia más del diario como
como si nada. Es muy fuerte. Yo no quiero vivir una sociedad así, porque le puede pasar a cualquiera de nosotros esto. Es muy feo. Lo que yo pensaba, digo, en general cuando tenemos que decidir por quién vamos a votar, en general las consideraciones que uno tiene, que uno baraja, pasan por lo puramente político, por lo ideológico, hasta por la simpatía, por lo emocional. Pero yo me preguntaba si no hay, digamos, también, si no sería necesario una suerte de posición ética que en todo caso precede a todo esto, ¿no? Digo, ¿cómo votas a un gobierno que mata demasiado? Digo, porque si empezamos a ir a Santiago Maldonado, al Rafa, la gente del Ara San Juan, a Sandra y Rubén, a los chicos de Monte, a todos los viejos que deben haber muerto porque no se pudieron atender como tenían que atenderse o no tenían los medicamentos que necesitaban, a los pibes cuyas células cerebrales se mueren porque no están comiendo lo suficiente o están comiendo comida en mal estado en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí también me acordaba de una frase que dijiste en Comodoro Pi, cuando dijiste, no quiero que los argentinos tengan miedo, nunca lo tuvieron durante mi gestión. Sí, sí. Es todo un tema, es muy fuerte. La verdad que yo lo que quiero y lo que creo es que tenemos todos los argentinos, todas las argentinas que definir eso, cómo queremos vivir, qué queremos ser, y tratar de despojarnos en la medida de lo posible, porque, bueno, uno viene con sus historias, con sus cosas de familia, con sus creencias, con sus prejuicios, con sus miedos también. Tenemos miedos también, muchas veces los exteriorizamos atacando al otro porque lo creemos diferente y le tenemos miedo, y al no saber resolver ese miedo del otro, queremos que el otro desaparezca. Pero tenemos que saber que aunque tengamos miedo y tengamos prejuicios, el otro no va a desaparecer, y que cuanto más injusta y más inequitativa sea una sociedad, menos posibilidades tenemos de vivir sin miedo. O sea, al contrario, yo creo que una sociedad que sea más justa en la distribución del ingreso es una sociedad no solamente por el gobierno. Yo no creo que solamente era por nuestro gobierno, sino porque en una sociedad donde la gente puede realizar, por supuesto que va a haber siempre locos, mira si no Estados Unidos, que andan a los tiros y matan a 20 pibes de un saque en un colegio, por supuesto, pero me parece que el miedo ese del tipo que te ponga un tramontina porque no tiene que comer y te ponen y capaz que, no sé, te mata o te hace cualquier cosa porque no tiene para darle de comer a sus hijos, o este viejito que parece ser que era medio senil. Digo yo, cuando uno vive en una sociedad que es más justa, donde el ingreso se distribuye mejor, donde los pibes tienen comida, tienen educación, tienen un techo, es una sociedad más segura. A mí me parece que es una sociedad siempre más segura esa. Yo creo que ese es el verdadero concepto. Las sociedades, y vos sabés que, porque además tenemos que convivir, no es esto el África, tenemos que convivir con una sociedad donde también hay muchas desigualdades, y por eso también hay mucha violencia, porque cuando hay un pibe que, por ejemplo, no tiene para un par de zapatillas o no tiene para ir al colegio, y de repente ve que a 3 cuadras de su casa o cruzando el paredón de la villa hay gente que tiene de todo, esto también genera mucha rabia y mucha bronca en el otro. Y entonces, por ahí el otro puede pensar, pero ¿cómo? La vida mía no vale un corno para estos, y ¿por qué la de ellos va a valer para mí? Es complejo, es muy complejo, pero estoy segura, absolutamente segura, que una sociedad en donde el ingreso se distribuya mejor y donde haya menos miseria, menos pobreza, donde la gente tenga trabajo, los pibes estudien, sí, estoy segura, es mucho más segura. En estos discursos, ya en el de Comodoro Pi, a 4 meses,
Vos empezaste con esta idea, dijiste, les propongo conformar un gran frente ciudadano. Así es. Un frente ciudadano en el cual no se le pregunte a nadie a quién votó, ni de qué partido es, ni en qué sindicato está, o si es trabajador informal o formal, jubilado o no jubilado, si paga ganancias o no paga ganancias, que no se le pregunte nada de eso. Que se le pregunte cómo le está yendo, si le está yendo mejor que antes o peor. Entonces ese es el punto de unidad de los argentinos, reclamar por los derechos que le han arrebatado. A 4 meses de empezar el gobierno de Mauricio. Empezaste a hablar del frente y, seamos sinceros, todos dijimos, ¿de qué está hablando Cristina? Digo, no. En Arsenal volviste a insistir con la misma idea. Y hubo un tercer discurso que para mí fue un descubrimiento porque se me había escapado, que diste en Avellaneda el 28 de diciembre de 2017, y ahí dijiste, voy a hacer todo lo posible para lograr que el 10 de diciembre de 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo. Lo que todos queremos saber acá, porque total somos todos amigos y no nos escucha nadie, la tenías re clara del principio, ¿no? No voy a decir siempre lo supe porque sería soberbio. Y confirmaría las críticas de mis peores detractores. Pero no, la idea del frente, sí, claro, la idea del frente fue una idea que siempre anidó en mí porque yo me daba cuenta de lo que venía y que iba a haber un momento, el momento era ese, en el cual ya no le importara como si el otro era radical o era peronista o pagaba ganancias o no pagaba ganancias y conformar ese gran frente nacional que además es de la historia, viene de la historia, los frentes nacionales, pero no frente nacional como forma electoral. Después se encuentra una expresión electoral, pero el Frente Nacional es otra cosa, no es algo que se agota en una elección. Es una forma de aglutinar intereses sin el dogmatismo o el cliché de la ubicación partidaria, que siempre conlleva un grado de dogmatismo, digamos, de clichés. Bueno, abandonar todo eso y tener la capacidad y la generosidad para que algo sea diferente. Lo dije muchas veces, esa fue la primera vez que lo dije, que fue, curiosamente, fíjate lo que había pasado, eso fue el 28 de diciembre del 2017 en una plaza de Avellaneda, que hicimos un acto lindísimo con Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda. El día anterior yo había jurado, unos días antes, como senadora de la Nación. Y el día anterior, el 27 de diciembre, habíamos aprobado, yo había votado en contra, pero se había aprobado, sí, yo había votado en contra, porque también digamos que no todo lo que se aprobó se hizo solamente con el macrismo. Tengamos todos también autocrítica, ya que siempre me piden autocrítica a mí. Bueno, creo que, en fin, pero habían aprobado el presupuesto y al día siguiente de que se aprobó el presupuesto fue esa conferencia de prensa famosa con el jefe de gabinete, el entonces presidente del Banco Central, Sturzenegger, Caputo y creo que estaba Duhovne, el inefable. ¿Ya estaba Duhovne? Sí, ¿no? ¿Era? Sí, estaba, claro. Estaba, y en donde anunciaron que cambiaban la política monetaria y que todo lo que habíamos aprobado el día anterior era papel pintado, cartón pintado, porque habían cambiado la pauta inflacionaria, etcétera, etcétera. Y a la tarde, en el discurso, dije eso, y fue una idea que siempre tuve, porque además, desde un lugar, Jorge, Marcelo, desde un lugar... Me llamo Jorge también. ¿También? Mira, sí. ¿Viste? Qué bárbara. Lo tenía todo planeado.
Eso fue de cazuela total. Vos sabés que, Marcelo, que siempre pensé que teníamos que hacer algo diferente. Y lo hice también, sabés, que cuando alguien ha ocupado durante 2 veces la presidencia de la Nación, primera mujer presidenta electa de la Argentina, primera reelecta, pensás despojada de cosas, de ambiciones que son naturales y legítimas en todos los dirigentes, en todas partes. Quien no quiere ser presidente o presidenta, son legítimas, pero... ¡Cuate! Pero la verdad que uno se despoja de esas cosas y, como lo vengo repitiendo, lo vengo diciendo y lo sintiendo, querés ayudar a que la historia cambie en serio y ser protagonista, pero no protagonista, porque alguien cree que para ser protagonista tenés que estar sentada en una banca. No, se puede ser protagonista de muchas formas en la historia y en la política, construyendo, ayudando. Y te aclaro que si soy candidata a vicepresidenta, no lo soy porque quiera ser vicepresidenta, está claro, lo hago como una forma y lo hice y lo pensé, como una forma de ayudar a conformar una nueva mayoría en la República Argentina. Entonces, eso me da... Eso te da otra visión, te da otra mirada. Ya está, ahora es lo que viene, las nuevas generaciones, es la historia, es otra cosa. Y bueno, y todos tenemos que saber el lugar que tenemos que ocupar allí para ayudar a cambiar esto y esto que decías vos al principio y que lo digo yo acá permanentemente, que no sea el péndulo permanente, pim, 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 pim. Bueno, yo creo que, espero, argentinos y argentinas, esto sí, que estas recetas neoliberales que les metieron en la cabeza por 13ª vez, no sé cuánto, nunca más. O sea, intentemos en serio tener un proyecto de país que sea perdurable y que sea viable fundamentalmente, ¿no? Me parece que eso es lo importante. Lo otro que me pasó cuando volví al libro después de estas semanas con ojos frescos y me saltó con una evidencia tan grande que me dije, ¿cómo no me di cuenta antes? Fue que ya en la, qué sé yo, 6ª línea del primer capítulo del libro, vos arrancás hablando de Florencia, ¿no? Arrancando de la persecución, decís que devastó su cuerpo y sus emociones. Y entonces me cayó un poco esta ficha de que claro, digo, tanto el libro como el rol que venís desempeñando en estos 3 años y medio tienen mucho que ver con trabajar desde el dolor, ¿no? Que quizás eso explicaba también buena parte de la empatía que tenés con la gente, porque cuando uno sufre no hay nada más fácil que entenderse con otro que sufre, ¿no? Y después, otra vez en el capítulo de Una yegua en el gobierno, encontré ahí esta frase en la que vos decís que lo que te dio fuerzas fue el ejemplo de mujeres que se atrevieron a lo que nadie se atrevía, las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y que si había alguien que nos había dejado servido este ejemplo, esta pedagogía de trabajar a partir del dolor y convertirlo en esperanza y convertirlo en trabajo por la justicia, digo, claro, ahí se entendía todo más fácil, ¿no? Sí, creo que el dolor humaniza, yo digo, ¿no? Siempre, el dolor humaniza. Puede convertirte en una bestia herida y con ganas de hacer daño a los demás,
o puede convertirte en alguien que se solidariza con todos aquellos que sufren, que tienen problemas en la vida, que les va mal. Es duro. El dolor enseña. A mí me hizo... lo de Néstor fue un golpe muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. Me ayudó. Yo antes de que pasara lo de Néstor, no tenía tanta cercanía con la gente. Era más... él sí siempre la tuvo. Él siempre fue un animal de pueblo, como digo yo. Y después de lo de él, es como que empecé a sacar fuerza de la gente que se me acercaba, me daba rosarios. Fue muy fuerte eso. Eso me hizo abandonar también, creo que me hizo también abandonar esa cosa de demasiado engolada cuando hablaba, con términos medio rebuscados. Viste que todos los universitarios, o por lo menos una parte de nosotros, tenemos una tendencia a hablar difícil porque así parecemos más inteligentes, pero ahí se me fue toda esa cosa. Ahí con él se me empezó a ir toda esa cosa fuertemente, y lo de Florencia también fue una cosa muy dura. Es muy dura para mí todavía, porque además no está él tampoco, que eso era su padre, y yo me siento responsable. Entonces, bueno. Te hago... No me sale